Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Hablando Pasto. El día de hoy, para seguir con nuestros podcasts, tenemos una invitada especial, la cual nos va a hablar un poco sobre la percepción que tienen los médicos del uso del cannabis. Pues quiero primero presentarla. Hola, ella, su nombre es Claudia Muñoz, ella es médico general, pero actualmente se desempeña como auditora en procesos administrativos clínicos. Hola Claudia, gracias. Hola Valeria, ¿cómo estás? El día de hoy en este podcast, en el segundo podcast de Hablando Pasto, pues quiero primero que nos hables un poco sobre ti, sobre hace cuánto pues eres médico, y luego que nos hables un poco sobre la percepción que tienen los médicos sobre el uso medicinal y el uso pues abiertamente del cannabis. Ok, bueno, sí, yo soy médico general desde hace 19 años exactamente. He estado pues dedicada más que todo siempre a la parte administrativa, pero no me he desligado de la parte asistencial, lo cual siempre me ha dado un buen enfoque entre el tema administrativo y el tema asistencial de la medicina. Y bueno, cuéntanos un poco si de pronto conoces de algunos procesos, algunos médicos que de pronto ya hayan implementado el cannabis, o de pronto también háblanos de las diferencias que también existen entre tipos de cannabis, entre el uso que se le da a esto. Bueno, realmente en la actualidad el uso que se le da al cannabis dentro de la parte médica, digámoslo así, no todo el cuerpo médico, no todos nosotros hemos entrado realmente por esa línea de la utilización en algunos tipos de enfermedades, y más que todo lo que se han hecho son estudios experimentales o hasta las mismas personas buscando pues ayuda por un tema de dolores crónicos, por temas a veces de parte en las enfermedades de Alzheimer, ¿sí? En la cual se ha conocido que tienen muy buenos efectos una parte de la planta de cannabis, ¿sí? Entonces, realmente el efecto que se utiliza o que se maneja para este tipo de enfermedades o en la parte medicinal es el CBD. Este CBD hace parte o son dos de los potentes cannabinoides que contiene la planta, ¿sí? Pero el que tiene menos efectos psicotrópicos o menos efectos alucinógenos, ¿sí? Es el CBD. Por lo tanto, se utiliza para ese tipo de pacientes con enfermedades crónicas, pacientes que están en procesos de quimioterapias por cáncer, ¿sí? En la parte también hay algunos estudios experimentales en la parte de aumento del apetito en un síndrome de anosmia que sufren los pacientes con VIH o con SIDA, ¿sí? Y en la enfermedad de Alzheimer son muy buenos. Últimamente se ha experimentado, pero de manera realmente propia por algunos pacientes, sobre todo en pacientes ancianos que tienen algunos tipos de dolencias o pérdidas ciertas de la memoria, en las cuales se utiliza como un estimulante, ¿sí? Para poder regenerar o tratar de minimizar esos efectos de la edad, ¿sí? Es lo que se ve en este momento. La otra parte que se utiliza y que sí está presente en ese CBD, porque cuando se hace el proceso de destilación o de obtención de ese CBD, se dice que aproximadamente el 0.2% contiene de THC, que es precisamente la parte del cannabinoide que sufre o que produce los efectos psicotrópicos estos de alucinaciones, de éxtasis, de sentirse ese chévere de la gente, ¿sí? Entonces, pero como está disminuido ese porcentaje, ¿sí? Ese efecto realmente no se da. Entonces, lo que se utiliza más bien de esa parte es un mayor efecto antiinflamatorio, ¿sí? Que se produce precisamente para todo este tipo de enfermedades. Es muy utilizado en la ELA, ¿sí? Que es una enfermedad degenerativa nerviosa, ¿sí? Realmente su uso es en las enfermedades del sistema nervioso, ¿sí? Con una muy buena opción de tratamiento para muchos de esos pacientes. Ya en el Reino Unido y en Canadá hay la utilización de un spray bucal, ¿sí? Para disminuir precisamente las náuseas y los vómitos en pacientes después de la quimioterapia, y en estos pacientes con ELA también son utilizados para disminuir el tema de sus dolores. Y de pronto, ¿consideras que pues ya los médicos pues regulares están ya implementando este tipo de sustancias? De pronto aún se queda resignado a la medicina alternativa, que es por lo que se considera. Sí, realmente el uso de la marihuana es más bien utilizado en la medicina esta homeopática, ¿sí? O alternativa que le llaman de algunos pacientes.
En la medicina no tradicional o en la medicina cotidiana que vivimos el día a día, realmente no. La idea ha ido fluyendo, sí, pero realmente no hay un porcentaje de aceptación grande dentro de la parte médica o de la medicina tradicional para la utilización de abierta de la marihuana. ¿Sí? Realmente los efectos que produce, porque precisamente por ciertas interacciones que produce, nosotros a nivel cerebral tenemos una serie de receptores cannabinoides que hacen precisamente que se peguen estas partículas o digámoslo así, cuando hacen el proceso de aspiración o tú la tomas o la consumes, hace que tenga esos efectos a nivel cerebral, a nivel del hipotálamo, a nivel de los ganglios cerebrales. Son precisamente los que hacen o producen que haya unas disminuciones en tema del dolor, y en el caso del efecto del THC, ¿sí? Hace que aumente pues la producción de dopamina, lo que precisamente le produce aquellas sensaciones de placer que normalmente de pronto ver a una persona o correr, caminar, de pronto nosotros nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos, pues a este tipo de personas que consumen o que fuman la marihuana normalmente, les aumenta ese efecto dopaminérgico, lo cual hace que le parezca mucho mayor el efecto gratificante de haber realizado esa actividad, ¿sí? Realmente. O sea, ¿consideras que de pronto el uso, o sea, las personas que deciden pues, usar la marihuana de manera recreativa están en un punto negativo o positivo? A ver, hay muchas controversias y contradicciones en referencia a esto, porque todos los estudios y todo lo que uno ha alcanzado a conocer sobre el tema de la marihuana tiene mucho más efectos secundarios negativos dentro del consumo cotidiano o recreativo que se llama, ¿sí? A largo plazo causa unas pérdidas de la memoria en pacientes que de pronto no se les había detectado algunos procesos psicóticos o depresivos, ¿sí? Puede aumentar precisamente y empezar a tener mayores episodios de psicosis o de depresión. En pacientes esquizofrénicos empieza precisamente a hacer unos delirios, aumentar esos delirios de la esquizofrenia que son normales en este tipo de pacientes, pero que al parecer, de acuerdo a algunos estudios también que se han hecho, ellos tienen como unos genes o unos receptores que son mucho más adictivos y aumentan mucho más la capacidad de poder absorber el cannabinoide, ¿sí? Que es la parte esencial de la marihuana. O sea, si yo, por ejemplo, fuera un paciente y como médico le pregunto sobre, no, ¿usted me recomendaría el uso del cannabis de manera medicinal? O sea, ¿usted estaría a favor o en contra? Sí, en cierto tipo de pacientes. Habría que mirar, no en todo tipo de pacientes, porque en estos momentos hasta hay pacientes que lo utilizan solamente por un proceso ansioso. Estaría de acuerdo en la utilización de pacientes en procesos de quimio, en pacientes con dolores crónicos o neuropáticos, ¿sí? Que sí se ha encontrado en pacientes con Alzheimer, que sí hay evidencias literarias muchísimas sobre una mejoría sobre este tema, utilizando solamente, ¿ya?, el CBD, esa parte buena, digámoslo así, que tiene la marihuana, ¿ya?, sin aquella parte no mala, sí, pero que causa unos efectos a largo plazo secundarios que no son los mejores precisamente para un paciente. Bueno, yo creo que con esa última pregunta, con esta respuesta, cerramos el podcast de hoy. Pues le quiero agradecer mucho su participación y pues esa experiencia y de pronto esos conocimientos tan enriquecedores para las personas que están escuchando Hablando Pasto. Pues quiero darle las gracias de parte del equipo de Orégano Mágico. Muchas gracias, Valeria, por la invitación. Y pues nos vemos próximamente en un siguiente episodio de Hablando Pasto para hablar y tocar más temas controversiales, aquellos que todo el mundo quiere saber, las preguntas que queremos hacer, pero no da pena hacerlas.